Es el capítulo 2, ¿verdad? Es el capítulo 3, hermanos. Por favor, capítulo 3. Jeremías 3. Vamos a estar leyendo, hermanos, desde el versículo 6 hasta el versículo 15, aunque vamos a estar basando nuestra reflexión solamente en los versículos 14 y 15. Amén. Dice el versículo 6: Me dijo Jehová en día del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, es decir, divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la del real Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos darte gloria y honor a ti, Señor. Alabanza y toda nuestra adoración, Padre, reconociendo que tuyos somos, Señor, y que de ti dependemos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo descienda esta mañana, esta tarde ya, Señor, y habla a nuestro corazón, Señor, conforme al propósito con el cual te has dado esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Habla mi corazón, Señor, habla el corazón de mis hermanos, y permite, Señor, que todos los aquí presentes y aquellos que estarán en internet, Señor, todos podamos recibir palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Tenemos visitas, hermanos, ¿cómo les decimos? Que Dios les bendiga. Esta es casa de Dios y casa de ustedes, así que sean bienvenidos. ¿Amén? Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues sin duda el amor de Dios por su pueblo ha sido tan grande que ha quedado demostrado a lo largo de la historia del hombre, aunque no podemos datar al pueblo de Israel hasta Adán como tal, ¿verdad? Obviamente sabemos que la generación nacida de Adán, la mayoría perecieron en el diluvio. Luego vino Noé con su familia y establecieron un nuevo linaje de hombres, ¿no? Una nueva genealogía. Y aunque no podemos datar al pueblo de Israel como tal hasta Adán, lo cierto es que todos venimos del mismo origen, ¿sí? No en el Edén, sino del mismo corazón de Dios, cuando Él decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza. A pesar de que el hombre se ha apartado de Dios en innumerables ocasiones, a pesar de que el hombre ha despreciado por mucho tiempo la gracia y la misericordia de Dios,
A pesar de que por tanto tiempo se nos ha hablado de Él, hemos conocido su palabra, hemos oído hablar de ella. A pesar de eso, hermanos, nosotros mismos somos los que siempre nos separamos de Dios. Y a pesar de eso, Dios siempre ha estado ahí cuando lo hemos necesitado. Yo creo que todos podemos levantar la mano y decir, sí, cuando yo necesité, Dios estuvo ahí, a pesar de que yo me había apartado de Él. Nosotros mismos somos ejemplo, entonces. El mismo envió a su Hijo. Y el Hijo mismo, hermanos, dio su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino, hermanos, a cumplir la voluntad del Padre, a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Por eso no vino un ángel. Por eso no vino un ser celestial, como nosotros pudiéramos imaginarlo, ¿verdad? Con piel brillante, con un vestido blanco, con alas, con un arpa, que sé yo, no sé cómo se los imagino a los ángeles. Pero no vino un ángel, hermano, vino el Hijo de Dios. El mismísimo Hijo de Dios vino a derramar su sangre por usted y por mí, por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Y vino precisamente el Hijo, hermanos, porque como dice el dicho, a ojo del amo, engorda el caballo. Más así como que a nuestro contexto citadino. Si quieres que las cosas se hagan bien, ¿qué dice el dicho? Hazlas tú mismo. Dios envió a su Hijo, hermano, porque la misión a la que Él vino era una misión sumamente importante. Era una misión que no cualquiera podía asegurar el éxito. Solamente el Hijo unigénito de Dios dando su vida por tus pecados y por los míos, para rescatarnos a ti y a mí de nuestra maldad. Nosotros mismos somos testigos y somos prueba del éxito de la misión cumplida de Jesús. Porque si estamos aquí hoy, hermanos, es por la misericordia, es por la gracia, es por la fidelidad de Dios para con nosotros. No estamos aquí porque somos mejores que los que están afuera, de ninguna manera. No estamos aquí, hermano, porque seamos mejores que el adicto, o porque seamos mejores que la prostituta o el homosexual. No, estamos aquí porque un día el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Por eso estamos aquí. No somos perfectos, pero somos perdonados. No somos perfectos, pero fuimos redimidos. Fuimos rescatados a precio de sangre. Por la pura misericordia de Dios. Estamos aquí por amor. Porque Él nos amó primero. No estamos aquí porque nosotros le amamos a Él. Estamos aquí porque Él nos amó, siendo que éramos pecadores. De los peores a lo mejor. Yo no sé, no puedo hablar por usted. Pero usted sabe de dónde Dios lo trajo. Usted sabe dónde estaba su vida. Yo sé en cuál fosa séptica estaba la mía. En cuál cloaca estaba la mía. Y sé que de ahí el Señor tuvo misericordia de mí. Y me trajo aquí por amor, por el amor de Dios, por el amor que Dios, que nos trajo el perdón. Que compró para nosotros el perdón de nuestros pecados. Que derramó su perdón en forma de sangre en aquella cruz. Así que hoy podemos darle gloria a Dios por eso, hermano. Miren, el problema es que tristemente, y aquí viene el pero, que siempre hay un pero. Tristemente la iglesia parece haber perdido el rumbo y se han buscado pastores de acuerdo a su propio corazón. Hay personas, hermanos, que se han buscado pastores de acuerdo a su propio corazón y no de acuerdo al corazón de Dios, no conforme al corazón de Dios. Hombres y mujeres que no solo se han desviado ellos mismos, sino que han desviado el corazón de muchos hombres y mujeres que hoy se dicen cristianos y que están tan lejos de Dios como cuando antes de haber oído su palabra. Cristianos, hermanos, que se han acostumbrado a un altar sin cruz. Y cuando me refiero a un altar sin cruz, no me refiero a que vamos a ir a la calle a comprar unas maderas para poner una cruz aquí enfrente. No me refiero a eso. Me refiero, hermanos, a un altar sin sacrificio. Me refiero a una relación con Dios sin Dios.
Me refiero a un cristianismo sin Cristo, me refiero a un cristianismo de tradición, de costumbre, de religión, pero no de relación, no de comunión. No de comunión, sino un cristianismo, hermano, que se ha acostumbrado a vivir el cristianismo a su manera. Ese es el problema de nuestro tiempo, hermanos. Gente que vive de emociones. Y como el pastor de tal o cual iglesia no permite o no hace tal o cual cosa, yo me voy porque Dios no está aquí. Y nos buscamos pastores de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que a nosotros nos complace. Y muchas veces ese tipo de pastores o ese tipo de cristianismo nos aleja más de Dios de lo que estuvimos cuando todavía decíamos que no le conocíamos. Pero el amor de Dios por su pueblo ha sido tan grande, hermanos, que Dios ha prometido enviar a nuestras vidas pastores que sean conforme a su corazón. Pastores que sean dignos o no dignos, pero que sean siervos que verdaderamente sirvan a Dios y no a sus propios intereses. Y hoy más que nunca, hermanos, es necesario que el creyente entienda la necesidad, escuche, la necesidad que todos tenemos de tener pastores conforme al corazón de Dios, que nos sujetemos a ellos y que de todo corazón deseemos ese tipo de pastores, pastores conforme al corazón de Dios. Ahora, la cosa es, ¿cómo son esos pastores? ¿Cómo los identifico? ¿Cómo saber cuál es un pastor conforme al corazón de Dios y cómo saber cuál no lo es? Porque esta es una pregunta importante, es vital para nosotros como cristianos, como creyentes. Yo necesito saber, necesito estar consciente y bien claro de quién puede ser un pastor conforme al corazón de Dios. Este es el tema de esta tarde, hermano. Pastores conforme al corazón de Dios. Es necesario, hermano, que el creyente aprenda a identificar un verdadero pastor conforme al corazón de Dios. Necesitamos aprender a identificarlos. Por ese motivo, pues les invito para que conforme a la palabra de Dios, veamos quién o cuáles son las características que identifican a un verdadero pastor conforme al corazón de Dios. No estoy hablando de una persona perfecta. La Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero no era perfecto. Usted conoce la historia de David, no era perfecto, pero era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, un verdadero pastor conforme al corazón de Dios es aquel que, en primer lugar, mira al rebaño como Dios mismo lo ve. Jeremías 2:15. Dice la palabra del Señor: y os daré pastores según mi corazón. Cuando recibí la noticia, hermanos, de que Leti estaba embarazada de Judith, fue una noticia de tanto gozo para mí, que yo comencé a decir a todo el mundo, usted sabe que las buenas noticias, igual que las malas, todas las noticias buenas, ¿verdad? Y yo recuerdo, hermanos, que yo todavía estaba en el instituto bíblico cuando recibo la noticia de que Leti estaba esperando a Judith, de que estábamos esperando a Judith. Y uno de los maestros, hermano René Montano, que ya está en la presencia del Señor, él me dijo: ahora sí vas a saber lo que significa ser hijo. Se los he comentado en otras ocasiones, ¿no? Y yo le dije: no, será lo que es ser padre, porque yo voy a ser padre. Y me dijo: no, ahora es cuando vas a saber cómo te ven tus papás a ti. Porque tú como hijo, tú tienes una perspectiva de tus padres, pero no sabes cómo te ven tus papás a ti hasta que tú tienes a tus propios hijos. Yo le pregunto: ¿usted sabe lo que es el hijo ahora que es padre? Porque ahora se enferma el niño y ¿quién no sufre? Pero cuando se enfermaban nuestros papás, cuando mi papá era que andaba bien resfriado con el moco por acá o todo enfermo, y papá me da por las patitas. ¿Sí o no? No son así los niños.
Y los adolescentes. Papá, no tengo tenis, mi ratote por acá, no tengo tenis, papá. Pero cuando eres padre, entonces te das cuenta de cómo tus papás te miran a ti. Qué interesante es, hermanos, que Dios envía pastores que ven a la grey, a las ovejas, como Dios las ve, no como un negocio, no como un edificio adornado, no como una fuente de ganancia, sino como almas que necesitan ser redimidas, como almas que necesitan ser alimentadas, como almas que necesitan ser perdonadas, como almas que necesitan llegar a la presencia de Dios en santidad, limpios, puros, como novia ataviada para su marido. ¿Cómo va la novia cuando va a casarse? ¿Cómo va? No digo como nerviosa, no, digo en su persona, en su presencia. Que dice, la rime el chile colorado. Que dice, la rimen con el mole. Que dice, la rimen con el guacamole. Que dice, la rimen con nada. ¿Por qué? Porque tiene que ir limpia. ¿Sí o no? Tiene que ir limpia. Hermanos, hoy nosotros necesitamos pastores que nos vean como, no como una fuente de ganancia, no como una fuente de ingreso. No, si el pastor yo no me mantiene. La Biblia enseña sobre el diezmo, sí. Pero mi corazón como pastor no puede estar en el diezmo, no sé si me explico. Mi corazón tiene que estar con el corazón de la oveja, con el corazón del alma que necesita una palabra de consejo, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Para eso Dios trajo al pastor a la iglesia, no para que viva solamente de la iglesia, sino para que cuide del rebaño. Somos responsables de las ovejas, somos responsables del cuidado que les damos a las ovejas. Sé que hay pastores viendo este mensaje, o lo verán más adelante. Sé que hay pastores que están comprometidos con la iglesia, que están comprometidos con el servicio al Señor, pero también sé que hay asalariados que solamente esperan el sueldo, que solamente esperan el vivir de las ovejas. No, Dios no nos trajo, hermanos amados, para abusar del rebaño, para abusar de la novia. Nos trajo para preparar a la novia. Dios quiere, hermano, pastores que vean al rebaño como Él los ve, con ese amor, con esa misericordia, con esa gracia, con ese deseo de que se supere, con ese deseo de que salga adelante en su vida espiritual. Hermano, ese es el motivo y ese es el deseo de Dios para la iglesia. Tristemente, hay gente que no le importa el destino de la oveja. Hay gente que no le importa si viene el lobo y la arrebata. Hay gente que no le importa que el león ande alrededor como león rugiente. Pero Dios quiere pastores que le busquen, que le honren, que le aman, que le teman y que cuiden del rebaño. Esto es algo importante, hermanos, que nosotros necesitamos ver como rebaño, como ovejas, que el pastor que tenemos verdaderamente esté involucrado en el trabajo, involucrado en el cuidado de las ovejas. Eso es lo que Dios demanda. Y yo sé, hermano, que este mensaje también a mí me raspa, por supuesto que sí. Pero como oveja, que también soy. Porque la palabra del Señor es clara cuando dice, de atrás del rebaño te llamé. El pastor no iba al frente, nunca. El pastor siempre iba al frente de las ovejas, nunca iba atrás. Y la palabra dice, de atrás de las ovejas te llamé. ¿Qué ovejas son las que van hasta atrás? Las más débiles, las más viejas, las más cansadas. Son las que se quedan atrás. Y de allá, de allá, de las débiles, de las más viejitas, de las más débiles, de las menos útiles, de allá te llamé. ¿Y sabe para qué nos llamó? Para que estuviéramos al pendiente de las ovejas, para que las viéramos con ese amor con el que Él nos ve, para que nos duela cuando la oveja se duele, para que sintamos ese dolor y podamos clamar delante de Él por esa oveja que necesita de un pastor. Dios nos llamó a los pastores conforme a su corazón, porque Él quiere una oveja que sea bien cuidada, una oveja que esté sólida, una oveja que esté fuerte.
que en la antigüedad, cuando los pastores eran probados, los candidatos a pastor, eran probados para ver si servían o no como pastores. ¿Han oído ustedes hablar de las 100 ovejas? Hay una canción, ¿no?, de las 100 ovejas. Es una parábola. Se dice que el pastor era enviado, el candidato a pastor, era enviado a las montañas con 10 ovejas. Pasado cierto tiempo, era convocado junto con todos los demás pastores que ya estaban pastoreando, que ya eran pastores en activo, eran convocados a una gran piedra, una gran roca, donde el príncipe de los pastores, o el pastor principal, venía y traía las 10 ovejas de aquel candidato a pastor. Y oveja por oveja le daba una patada a la oveja. Así que si quieren empezar a formar, ustedes saben. Le daba una patada a la oveja. Y si la oveja se caía, o no estaba bien alimentada o estaba enferma. Y decía el príncipe de los pastores, este no sirve como pastor. Se usaba un cayado. El cayado usted lo ha leído en el Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara, hermanos, era una vara de 2 pulgadas. Son los tubos que se usan en los lavamanos, en los fregaderos, los tubos esos blancos de plástico, de 2 pulgadas. Y si el pastor era declarado inservible, en esa piedra lo recargaban y le quebraban la vara en los chamorros. Si pasaba la prueba, lo mandaban a las montañas con 20 ovejas. Cierto tiempo pasaba y lo convocaban otra vez a todo el grupo. Si le faltaba una oveja, él tenía que traer la piel de la oveja ensangrentada como prueba de que se la había arrebatado a la fiera que se la había comido. O sea, que había peleado por la oveja. Si no traía nada, si la oveja se caía, si no estaba bien comida o estaba enferma, no sirve como pastor. Y rájale. Pero si pasó la prueba, vámonos a la montaña con 30, con 40, con 50, con 60, con 70, con 80, con 90, con 100. Una vez que regresaba con las 100, o más, en el caso de que se han reproducido, y le veían que todas estaban sanas, que todas estaban gordas, que todas estaban bien, entonces ya no recargaban al pastor en la piedra, lo subían a la roca. Y sobre la roca el príncipe de los pastores decía, este es un pastor. Era su graduación. Ahí se sabía que ese hombre estaba involucrado en el cuidado de las ovejas, que estaba atento a las necesidades, que su ojo miraba a las ovejas como el dueño de las ovejas. ¿Me van a entender? ¿Cómo sé que mi pastor es un pastor conforme al corazón de Dios? Porque ve a las ovejas como Dios las ve, con ese amor, con esa misericordia, con esa fidelidad, con esa gracia. No las ve como una fuente de ingresos. No las ve sencillamente como gente que viene a llenar la iglesia. Que no vea la iglesia como un edificio divinamente adornado. No. Es un pastor que se humillarse delante de Dios para pedirle por las ovejas, para pedirle que les bendiga, para pedirle que les sane, para pedirle que le levante si ha caído. Esa es la clase de pastor que Dios quiere que seamos los pastores. Y esa es la clase de pastor que Dios quiere darle a la iglesia. El problema es que a veces la iglesia no quiere un pastor conforme al corazón de Dios. A veces la iglesia quiere un pastor conforme a su propio corazón. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que los hay. Que los hay. Siempre va a haber pastores conforme a su corazón. Siempre. Y usted puede buscar un pastor que sea conforme a su corazón. Pero yo les recomiendo
que busque un pastor conforme al corazón de Dios. En segundo lugar, hermanos, un verdadero pastor conforme al corazón de Dios es aquel que busca la reconciliación entre Dios y su pueblo. Jeremías capítulo 3, versículos 12 al 14. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, que guardaré, dice, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertidos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Hay varias cosas que entender, que explicar. Un verdadero pastor conforme al corazón de Dios busca la reconciliación entre Dios y su pueblo. La relación de Dios con su pueblo, hermanos, en el tiempo de Jeremías y de Ezequiel también, fue una relación bastante álgida. La situación era crítica, porque la comunión con Dios se había enfriado al grado casi de la hipotermia, hermanos. Usted sabe que la hipotermia causa la muerte. La nación de Israel había sido llevada en cautiverio por los asirios aproximadamente 134 años antes de Jeremías, antes de que Jeremías comenzara a profetizar. Esto sucedió, hermanos, porque usted conoce la historia, y si no la conoce, pues aquí le hago un resumen. La nación de Israel prosperó bajo el reinado de David de una forma especial. Dios estaba con David. Pero David muere y luego viene Salomón. Y durante el tiempo de Salomón el pueblo estuvo próspero, estuvo estable. Luego Salomón muere y Roboam hereda el trono. Pero había una situación, hermanos, había un juicio decretado por parte de Dios. La nación iba a ser dividida, y la nación se divide bajo el reinado de Roboam. Jeroboam se lleva 10 tribus de las 12 que componían al pueblo de Israel. Ellos se van al norte, y en el norte ellos conservan el nombre de la nación, se siguen llamando Israel. Los del sur conservaron el templo, pero cambiaron su nombre. Ahora eran el reino de Judá. Y ellos conservaron el templo en la ciudad de Jerusalén. Entonces Roboam dice: bueno, ya tengo 10 tribus. Ya soy rey de 10 tribus. Pero el templo de Jerusalén es el único lugar donde Dios acepta sacrificios. El templo de Jerusalén es el único lugar donde el pueblo puede adorar a Dios. ¿Qué hago?, dijo Jeroboam. ¿Qué puedo hacer para que el pueblo no se vaya a adorar a Judá y se queden ahí en Judá? Porque son capaces de que se van, ¿verdad? Como los cubanos que fueron al mundial de béisbol, no sé qué, a las olimpiadas, ¿no?, que en Estados Unidos, y se les fugaron, ya no volvieron a Cuba. Dijo Jeroboam: no me vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Y se van a adorar al templo y allá se queden. ¿Qué hago? Y levantó 2 becerros, hizo 2 becerros de oro. Ya el pueblo había hecho un becerro de oro, ¿se acuerdan? En el desierto del Sinaí. Y Dios mandó juicio contra ellos por eso. Pero Jeroboam dice: pues yo voy a hacer 2 toros, y pone 2, uno en no me acuerdo los lugares, uno en Samaria y otro no me acuerdo de dónde. El caso es que pone 2 toros, 2 becerros. Y luego hace proclamar y dice: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que ya tenía a quien adorar. 2 becerros, 2 toros.
Dos imágenes. Aquí están para que les pidan a ellos. Aquí están para que les adoren a ellos. Aquí están para que les traigan ofrendas a ellos. Aquí están para que les prendan veladoras a ellos. Y Dios mandó juicio sobre Israel. Y fueron llevados en cautiverio, es decir, los conquistaron los asirios. Y se los llevaron como esclavos. 134 años antes de que Jeremías hiciera su aparición. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, allí en el versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosas livianas su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, dice. ¿Cómo Dios llama la idolatría? Lo llama adulterio. O sea, usted no puede ir a adorar una imagen de yeso, de papel, de cartón, de madera, de lo que sea. Porque eso ofende a Dios. Con la piedra y con el leño, dice. Con todo esto, dice, su hermano la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Habían transgredido la ley, se habían ido a adorar las imágenes. Se habían hecho imagen a su semejanza. Podemos hablar, hermanos, de un Moloch, por ejemplo. Ya hemos hablado de lo que era el dios Moloch. Le sacrificaban a los bebés, ponían fuego debajo de Moloch y ponían a los bebés encima. Para que los bebés fueran quemados vivos en ofrenda a Moloch. Ahí mismo en Jeremías la palabra del Señor nos habla también, en Jeremías 7:18, de la reina del cielo. Adoraban a la reina del cielo. Así como aquí en México, que adoran a la reina de México y emperatriz de América, era de igualito. Jeremías 7:18, ¿qué dice? Ahí estamos bien cerquitas. 7:18. Los hijos recogen la leña. ¿Qué más? Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa. ¿Para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Para qué? Para provocarme. Para provocarme a ella. Ok. Pero Dios envía a Jeremías. Envía a Ezequiel, envía a Oseas, envía a Nahum, a Miqueas, a Joel, envía a todos sus profetas con una encomienda: predíquenles, háblenles, díganles. Versículo 12, capítulo 2, 3, no, capítulo 2 de Jeremías, versículo 13, 12. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. ¿Qué le dice? Vuélvete. Vuélvete. Hermanos, lo que Dios quiere conforme a su corazón es que sus pastores lleven al pueblo al arrepentimiento. Hermanos, muchas veces quisiéramos que Dios nos hablara mensajes bonitos, agradables, de gloria a Dios, aleluya. Pero también a veces necesitamos ser confrontados. Necesitamos ver cómo estamos delante de Dios. Muchas veces quisiéramos, los pastores, hermanos, hay temas que quisiéramos no tener que predicarlos a la iglesia. Hay cosas que quisiéramos no tenerles que decir, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere un pueblo que viva en comunión con Él. Y si el pueblo empieza a desviarse, el pastor, conforme al corazón de Dios, tiene la obligación de hacerlo volver al camino. Tenemos esa obligación, hermano. Muchas veces les he dicho, hermano, si usted siente que algo estoy diciendo por usted, es por usted. Pero es porque Dios quiere que usted vuelva al camino. No es porque el pastor ande viendo a ver qué va a predicar el domingo, a ver cómo está el hermano, para ver qué va a predicar, a ver qué anda haciendo la hermana para decir el domingo en el sermón. No. No se trata, ese no es mi trabajo, hermanos. Mi trabajo es predicar la palabra.
Y en esa palabra, hermano, el Espíritu Santo tratará con usted, con su corazón, porque usted necesitará ser quebrantado, porque usted necesitará ser fortalecido, quizá también. Hay veces que estamos débiles, que estamos sin fuerza espiritualmente hablando, y necesitamos que Dios abra nuestras vidas. Para eso es el pastor conforme al corazón de Dios, para confrontarnos con esa situación, con esa necesidad, para hacernos entender que necesitamos volver otra vez a Él. No sé si me estoy explicando. A veces, hermanos, predicamos mensajes y la gente se va enojada para el pastor. No, el pastor ahí no más sale de lo mismo, y nada más a mí me lo echa, y nada más a mí me dice, y nada más yo, no, hermanos, créanme. Muchas veces, hermanos, los pastores salimos más rasgados que ustedes. Pero tenemos que decir la palabra tal como Dios nos está diciendo. ¿Lo explico? El pastor conforme al corazón de Dios, hermano, se va a preocupar porque la iglesia, porque la oveja, porque la grey esté en comunión con Dios. Y si hay algo que se está desviando, el pastor tiene la obligación de corregirlo. Tristemente, muchos no lo hacen por miedo a que la iglesia no crezca, a que la iglesia no se multiplique, a que haya tantas sillas vacías. Pero ¿sabe qué, hermano? Ese es nuestro trabajo. Dios le dijo a Ezequiel: te oigan o dejen de oírte, porque es un pueblo duro, de dura cerviz. Te oigan o dejen de oírte, tú háblales, tú diles, tú exhórtalos, tú confróntalos, porque a mí me interesa que ellos se pongan a cuentas conmigo, porque me interesa que ellos estén bien conmigo, porque un día yo voy a venir por la iglesia y no quiero que ellos se queden. Pedro dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, y dice: no queriendo que ninguno se pierda. Dice, sino que es paciente para con nosotros, dice. ¿Quiénes son nosotros? ¿A quién le está hablando Pedro cuando dice nosotros? Está hablando de la iglesia. Y es paciente para con nosotros, la iglesia. Porque no quiere que ninguno de nosotros de la iglesia se pierda. Por eso, hermano, el pastor conforme al corazón de Dios, usted lo puede identificar en esto, en que mi pastor me confronta, en que mi pastor habla la palabra, en que mi pastor no se sale de la palabra, está en la palabra, predica la palabra, enseña la palabra. Si no es así, hermanos, entonces tenemos que buscar un pastor que sí lo haga. Un pastor que sí me vea como Dios me ve. Un pastor que sí me lleve al arrepentimiento cuando tengo que hacerlo. Un pastor que me fortalezca por la palabra de Dios cuando necesito ser fortalecido. Los falsos profetas, hermanos, habían podido convencer a toda la nación, tanto a la nación de Judá como a la nación de Israel. Los habían podido convencer de que todo estaba bien, de que no había problema, de que no había ninguna necesidad de arrepentimiento. Por eso a Jeremías le dicen el profeta llorón, porque aparte del libro de Lamentaciones, Jeremías se lamentaba, hermanos, por la triste situación de Judá. Jeremías, hermanos, predicó 40 años. Imagínense lo que es eso. Predicó 40 años y ni uno solo se convirtió. Ni uno solo, hermano, se convirtió. Uno de los reyes, ¿quién fue? Creo que Joacim, quemó el rollo de Jeremías. Lo rasgó con un cortaplumas de escribano y lo echó a un brasero ahí en la casa de invierno. Así de duro estaba el corazón. Miren, hermanos, aquí les doy un secreto. Jeremías no predicó
para arrepentimiento del pueblo. Dios sabía que no se iban a arrepentir. Jeremías predicó para que el pueblo estuviera bien consciente de por qué iban en cautiverio. Por eso ni uno solo se convirtió. Es más, a Jeremías se lo llevaron secuestrado a Egipto. Y según la tradición, allá murió apedreado por los mismos que se lo llevaron. Ellos ofrecían sacrificio a Moloc, a la reina del cielo. Y Jeremías tuvo que predicar en contra de todo eso. No siempre, hermanos, vamos a contar con la mayoría. No siempre la mayoría va a estar de acuerdo con la predicación del Evangelio. Y lo vemos ahorita en la sociedad. ¿Cómo está la sociedad, hermanos? ¿Cómo están, por ejemplo, en Nigeria? Llevan más de 150,000 muertos por ser cristianos. En Sudán, en el Congo, en Yemen, en Siria. Y podemos seguirle. Miles de muertos por ser cristianos. La gente no siempre va a estar de acuerdo con el mensaje de Dios. Sin embargo, el pastor, conforme al corazón de Dios, siempre tendrá que predicar el mensaje de Dios. Siempre. Sea para confrontación, sea para exhortación, o sea para consolación. Pero siempre palabra de Dios. Finalmente, hermanos, un pastor conforme al corazón de Dios es aquel que alimenta al rebaño con ciencia y con inteligencia. ¿Qué dice el versículo 15? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Apacentar quiere decir llevar pasto al ganado. Y digo ganado, hermanos, porque la Biblia nos pone a la iglesia bajo la figura de un rebaño de ovejas. Por eso utiliza la palabra apacentar. Por eso el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos. Ahora, un verdadero pastor conforme al corazón de Dios es aquel que alimenta al rebaño con ciencia y con inteligencia. Y aquí viene otra vez, hermanos, el tema de la doctrina. Y ya va a empezar el pastor otra vez con la doctrina. Y no sale el pastor de la doctrina. Y siempre habla el pastor de la doctrina. Yo sé que quizá habrá gente que estará pensando: pastor, no todo en la Biblia es doctrina. Hay otros temas que tratar, el amor, por ejemplo. Pues precisamente por amor es que se hace necesario hablar de doctrina. Y no solo de doctrina, sino de sana doctrina. Por amor. De la doctrina que nos lleve a conocer a Dios más profundamente. Doctrina que nos ayude a crecer espiritualmente. Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Escuche, ¿cómo desean los niños recién nacidos la leche materna? A mí me ha tocado ver bebés que los agarran, ya que los bebés todo el mundo los quiere agarrar, todo el mundo, mientras no vuelan a rocoque, todo el mundo los quiere agarrar los bebés. ¿Verdad? Y me ha tocado ver que hay niños, chiquitos bebés, que los agarra una mujer que no sea su mamá, y el niño anda buscando. Tiene leche. Aunque no sea su mamá, anda buscando. Y cuando el niño verdaderamente trae hambre, luego se sabe, ¿sí o no? Luego empieza a decir: ¡ay! Empiezo. Yo no sé cómo la mamá le entiende, ¿verdad? Porque los oye llorar y dicen: ¡ay, ya trae hambre! O los oye llorar y ya se hizo el baño, o ya trae esto, o algo trae.
Dios bendiga a las mamás. El asunto es, hermanos, que dice, desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Es algo que nosotros necesitamos desear. O sea, si yo ya hice el esfuerzo de levantarme, ¿verdad? A las, no sé, ¿qué se levanta usted para ir al templo? 9:30 de la madrugada, a lo mejor. Pero ya hizo el esfuerzo de levantarse para venir al templo. Venga con el deseo. Desde allá, desde su casa, propóngase. Dígale al Señor desde allá, Señor, voy a ir a tu casa, háblame. Dime algo. Usa a mi pastor aunque sea para jalarme las orejas, pero háblame. Quiero oír tu voz. Quiero saber que tú estás interesado en mí. Quiero saber que todavía, Señor, tus ojos están puestos en mi necesidad, en mi crisis, en mi carencia, en mi pecado, qué sé yo. Pero quiero saber que estás ahí. Quiero saber que estás ahí. Miren, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis. ¿Qué pasa cuando un bebé no crece? Aquí tengo, hermano. Gracias. ¿Qué pasa cuando un bebé no crece? Algo está mal. ¿Sí o no? Algo está mal. O sea, ¿cómo es posible que el niño ya tiene, no sé, 9 meses y todavía usa pañal de recién nacido? Algo está mal. Hay algo que no está bien. Estaba viendo un video que filmó un trailero y el trailero decía, dijo, esta mañana me dijo mi hijo, me dijo, papá, algún día voy a trabajar y voy a apoyar en los gastos de la casa. Y ese trailero se me llenaron los ojitos de agua, dijo, apenas tiene 38 años, dijo, no es normal, ¿me explico? No es normal. Tiene que crecer, tiene que avanzar. No es normal un cristiano que se convierte al evangelio y no sabe en lo que cree. No es normal. Un cristiano que viene a la iglesia el domingo a domingo, miércoles a miércoles, viernes a viernes, y etcétera, etcétera, y que no aprende, que no discierne, que no madura, no es normal. Ahora, ¿por qué hay cristianos que no maduran? Porque no es doctrina. En primer lugar, hay unos que le traen los ojos más lentos que otros. O sea, lo sabemos. Pero si todos estamos recibiendo el mismo alimento espiritual, lo normal es que todos crezcamos, que todos avancemos. A lo mejor unos más lentos que otros, como decía ahorita, hay ovejas que vienen más atrás en el rebaño. Pero lo normal es que todos avancemos. A nuestro paso, a nuestro ritmo, despacito, otros más recio que otros. Cuando estábamos en un río, había un muchacho que quería correr antes de empezar a gatear. Y yo le dije, espérate, llévatelo calmado. ¿Sabes que mucha gente piensa que uno como pastor se enseña de los avances de otros? Pues a lo mejor sí, ahora quieres. Ahora quieres. Pero yo le decía, oye, espérate, se te va a cansar el caballo. Llévatela calmada, despacito. No, él quería hacer de todo, y hacer todo, y bueno. Un día, llega y me dice, pastor, dijo, ya me cansé de ser bueno. Así me dijo, me cansé de ser bueno. Bueno, pues, te cansaste. Se la atendió. Ahora, hay gente a la que tengo que decir, espérate, tranquilo. Y hay gente a la que tengo que decir, muévete, avanza, crece, madura. ¿Me explico? Hay gente que va bien, pero hay gente que necesitamos ir detrás de ellos. Más que como pastores, como arrieros. Ahora, ¿cuál es el punto más? El punto es que tiene que haber un equilibrio. Mire, hay gente que va a decir, hermano, es que la letra mata, hermano, el espíritu vivifica. Hablando de doctrina. A ver, la letra mata, pero el espíritu vivifica.
va a vivificar el Espíritu si no hay palabra? Pregunto. Porque ¿qué es finalmente lo que el Espíritu usa para vivificarlo? La palabra. Ahora, si no hay palabra, el Espíritu no te va a poder vivificar. Ahora, a lo mejor tú dices, no, yo como no, y aquí tengo mi comunión con Dios, y oro, y canto, y alabo, y glorifico, y me doy de topes con la pared, y etcétera, etcétera. Y si no hay doctrina, ¿cómo sabes que eso que te mueve es el Espíritu? Es más, prototipos. ¿Cómo sabes qué espíritu es el que te está moviendo? Si no hay doctrina. Si no hay ciencia, si no hay entendimiento. Pablo dijo, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Voy a entender lo que estoy cantando. Nada de que hagan tu refri, que tú te desgastamos a eso. Decía el hermano Mata, un hermano de la congregación, nos congregamos. Decía, qué bueno que ya pusieron la pantalla, decía, allá en otra iglesia. No que hablábamos con que unos lavaban, otros planchaban, pero todos se lavaban al Señor. ¿Se saben ese canto? Que dicen, unos oraban, otros cantaban. Y decían, hermano, que unos lavaban, otros planchaban, pero todos lavaban. Tenemos que cantar con el entendimiento, que orar con el entendimiento, que escudriñar con el entendimiento. Tenemos que entender. Una persona me dijo una vez, no, la Biblia no se hizo para entenderla, se hizo para obedecerla. ¿Cómo vas a obedecer algo que no entiendes? Hermanas, ¿a cuántos de ustedes les dijeron, tienden esa cama? Sin primero decirles cómo. ¿Sí les qué va a pasar? ¿Sí? Y luego le dijeron, mira, la gente está mal de bien, toda arrugada, toda llena de bolas. Nomás le hacían así, bueno. Yo me acuerdo, hermanos, que mi mamá, ya se parece yo también, un día se agarró la bata y me dijo, venga, mijo, mire, así se traían los platos, así se traían los vasos, así se ponen para que se sequen, así se enjuagan, así, para que no les quede sabor a jabón. Nunca me hubiera arrimado, hermanos. Cada rato que voy a lavar, no me gusta lavar trastes, jamás me ha gustado. Ahí pónganme a planchar, por ejemplo, a lavar, a trapear, a barrer, pero no me pongo a lavar trastes. No. Pues ya sabrán, ¿verdad? Mira, listo. Pero primero me dijo, ¿cómo? Yo no puedo esperar que mi hijo haga algo a como yo quiero que lo haga si primero no le digo cómo hacerlo. Si Dios quiere que yo le alabe, que yo le adore, que yo glorifique su nombre, yo tengo que aprender cómo hacerlo. Para eso es la doctrina, para eso es la palabra. Para eso Dios pone pastores conforme a su corazón, para que nos enseñen la palabra conforme al corazón de Dios. Porque, repito, usted puede buscarse un pastor a como usted le guste, a como usted quiera, pero téngase las consecuencias. Téngase las consecuencias. ¿Por qué, hermano? Porque no va a faltar aquel que quiere enseñarle a su manera y no a la manera de Dios. Y lo hemos visto tantas veces, hermano. Tristemente, hermanos, tristemente tenemos el internet a la vuelta de un clic. Y vemos tantas barbaridades, tantos abusos en la iglesia del Señor. Tantas doctrinas tan diabólicas metidas en los altares. Porque buscamos pastores conforme a nuestro propio corazón y no conforme al corazón de Dios. Que nos enseñen, que nos instruyan, que se metan realmente a la palabra para darnos un buen estudio. Yo no digo que yo sea un as
en los estudios bíblicos, no lo soy, me falta mucho. Pero procuro profundizar lo más que puedo. Procuro a veces, hermanos, si no quiero levantarme el cuello, sencillamente le digo, procuro tener un estudio sólido para que usted se alimente bien. A lo mejor no soy el mejor, hay muchos, mucho mejores que yo. Gloria a Dios por ellos. Pero un pastor conforme al corazón de Dios, hermanos, hace eso, se mete a buscar a Dios en su palabra. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Debemos entender que lo que el pasaje, hermanos, este pasaje que habla y nos dice que la letra mata y el espíritu vivifica, no es una condena contra la doctrina, sino que nos marca la necesidad de un equilibrio, hermanos. Nos marca la necesidad de un equilibrio entre lo espiritual y lo doctrinal. Necesitamos doctrina, sí. Necesitamos al Espíritu Santo, por supuesto que sí. Pero no podemos tomar a uno y desechar el otro. No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Mire, Pablo se lo dijo a Timoteo de esta forma: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo era un pastor, un joven pastor, o un pastor joven. Lo que Pablo le quiere decir a Timoteo es: cuida tu vida espiritual y el estudio de la palabra, porque las dos cosas son igualmente importantes, pero sin doctrina nuestra vida espiritual no tiene fundamentos. Sin doctrina nuestra vida espiritual no tiene fundamentos. ¿De dónde sacamos la idea de que Cristo bautiza con el Espíritu Santo? De la doctrina. ¿De dónde sacamos la idea de que Cristo viene por segunda vez? De la doctrina. ¿De dónde sacamos la idea de que Cristo salva? De la doctrina. O sea, necesitamos un fundamento para nuestra fe. Que no le pregunten, hermano Jesús, ¿usted por qué es cristiano? Ah, porque mis papás eran cristianos. No, eso no es un fundamento. Eso es un error. Yo creo que todos los que somos padres o madres, yo creo que todos nos hemos equivocado alguna vez. ¿Sí o no? Como padres nos hemos equivocado. Como para decir soy cristiano porque mis papás son cristianos, y si se equivocan. Y si están mal. A mí mucha gente me ha dicho, hablando de la religión popular, no, soy católico porque es la religión que me dejaron mis padres. ¿Y si tus padres se equivocaron? Porque yo no creo, no acepto que un padre deliberadamente trate de inculcar una fe equivocada a sus hijos. Si la fe es lo más sagrado que tenemos después de las madres. Al menos aquí en México. Así que yo no creo que un padre o una madre quiera que su hijo vaya engañado, creyendo que va al cielo, de camino al infierno. Así que los padres se pueden equivocar. Ese no es un fundamento sólido para la fe. No es lo mismo que decir, yo soy salvo, soy cristiano porque creo en esta palabra. Porque hay un fundamento para mi fe, porque he sido instruido en la palabra de Dios. No es lo mismo. Ahora bien, sin el Espíritu, si no tomamos al Espíritu, esta palabra se vuelve letra muerta. Sin el Espíritu Santo, esto es letra muerta. No sirve de nada. ¿De qué nos sirve tener todo el conocimiento si no tenemos la experiencia de la salvación? ¿De qué nos sirve tener todo el conocimiento si no tenemos la experiencia del nuevo nacimiento? De nada sirve. De nada. Entonces, estamos en que necesitamos un equilibrio. ¿Estamos? Entonces, el pastor conforme al corazón de Dios, hermanos, no le va a dar rienda suelta a sus emociones y le va a echar la culpa al Espíritu Santo. Lo va a instruir. Le va a decir, mira, la palabra dice, el Espíritu está sujeto al profeta. Y no al revés. Es importante
importante, hermano, que nosotros entendamos esto. La vida espiritual y estudio de la palabra de Dios son dos cosas totalmente importantes. Y no pueden despegarse una de la otra. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, por eso es que el pastor debe ser un pastor conforme al corazón de Dios. De nuevo, vida espiritual y doctrina, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, dice el apóstol, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Artimañas de hombres, estratagemas de hombres. ¿Cuánta gente vive engañada, hermanos? Creyendo en un supuesto apóstol, en un supuesto pastor, en un supuesto sacerdote, ¿cuánta gente vive engañada, hermanos? ¿Por qué? Porque se han buscado un pastor conforme a su propio corazón. Dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento a fin de ir edificándose en amor. Hermanos, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, pero que envíe obreros conforme a su corazón, que alimenten al rebaño con ese amor incondicional como el que el Padre tiene por nosotros, que esos pastores vean al rebaño como Dios lo ve, obreros que sean pacificadores entre Dios y su iglesia, que busquen la reconciliación entre el pueblo de Dios y la iglesia, y que no sean pastores que vean a la iglesia que se desvía y la dejan ir, sino que busquen esa reconciliación. Pastores que sean capaces de instruir al rebaño, de guiarlo, de alimentar al rebaño por la palabra no adulterada de Dios. Oremos, amigos hermanos, porque Dios obre en nuestras vidas de tal manera que nos dé discernimiento para identificar a aquel pastor que es un pastor conforme al corazón de Dios, que busca hacer su voluntad, con errores, quizá muchos, pero que busca hacer lo que Dios le manda. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser sujetos también a esos pastores. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para que podamos llegar a las moradas eternas, guiados por el Espíritu Santo, guiando a nuestro pastor. Póngase sobre sus pies. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que tú pusiste en mi corazón esta mañana para decirles. Yo espero, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, Dios. Y yo como pastor me presento delante de ti, Dios. Yo quiero ser un pastor conforme a tu corazón, Señor. Quiero ser un pastor que vea a tu iglesia como tú la ves. Quiero ser un pastor que busque la reconciliación entre tu pueblo y tú. Quiero ser un pastor que instruya a tu iglesia con palabras de verdad, con la sana doctrina, Señor, de tal manera que podamos llegar a la meta todos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, yo no sé cuánto tiempo tú quieras que yo esté en este lugar, Señor, pero estaré aquí, Señor, hasta que tú así lo quieras, ni un día más, ni un minuto más.
El día, Señor, que tú decidas llevarnos a otra parte. El día que tú decidas que yo parta a la eternidad, Señor, ese día llegará alguien más. Yo te pido, Señor, que venga alguien conforme a tu corazón. Y que ese alguien que venga, Señor, si es que es tu voluntad, alimente al rebaño, Señor, con amor y con todo el cuidado, para que tu nombre sea glorificado en él. Te pido, Padre Celestial, por cada oveja aquí reunida, Señor, y por aquellos que estarán quizá en el internet, Señor. Te ruego, Señor, que bendiga sus vidas con discernimiento y conciencia, para que ellos puedan identificar, Señor, a todo falso obrero, a todo falso pastor, a todo asalariado, y puedan huir de ellos, Señor, y puedan buscar un pastor conforme a tu corazón para ellos. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Amén. Amén, Padre. Gloria a ti, Jesús. Mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos, recordándoles el miércoles a las 6 de la tarde nuestro culto, el viernes oración a las 6 también, y el domingo a las 11, hermanos, la escuela dominical, y a las 12 nuestro servicio de mediodía. No falten, hermanos, Dios los bendiga. Esperamos en Dios que esta palabra y la escuela dominical también, por supuesto, quede grabada en nuestros corazones. Amén. Dios los bendiga, hermanos.